Yo tengo un invitado especial, es José Luis Duque Pineda, bienvenido. Me siento agradable porque recuerdo viejos tiempos de trabajo con Pedro en otras actividades. Sí. Es muy importante estos ejercicios de la comunicación, sobre todo cuando llegan al tema rural. El tema rural. Y sobre todo hay una cosa que es las construcciones. Decíamos en el promo inicial, conoce usted las normas que tiene planeación a la hora de construir una casa en el sector rural. Pero no solamente en el sector rural. José Luis Duque Pineda es un personaje, en este momento está incidiendo bastante en la región. ¿Quién es José Luis Duque Pineda? Además de ser 2 veces alcalde, en lo personal, en lo profesional, ¿qué hace usted? Yo soy originario de la vereda, hoy El Recreo, eso era la vereda de la Primavera, mi madre es de la vereda de las Mercedes de Marinilla y mi padre de la vereda entre la Asunción y el Socorro. Toda la vida pues de origen rural, conocí toda la historia, me tocó esa tarea el primer doctorado fue haber aprendido a hacer agricultura, tengo la fortuna de ser ingeniero geólogo de profesión y he dedicado más de 30 años a todos los procesos de planeación, ordenamiento territorial. Hoy precisamente estamos incidiendo en 11 municipios, haciendo ordenamiento territorial, planificando en lo urbano, en lo rural, y estamos haciendo turismo naturaleza, proyectos en otros municipios del oriente antioqueño. Bueno, precisamente usted que me cuenta de su origen, yo quería contar como para que un contexto, además de todas esas cosas, a usted lo hemos encontrado en un sector veredal que llaman la Mercedes, como una persona de las que dieron inicio al baloncesto. Yo vuelvo e insisto, el baloncesto, lo que se hace en Marinilla, el baloncesto, tuvo origen en la vereda de Mercedes. Allá fue el primer peloteo, como lo llamaban, y de ahí viene, obvio, aquí está ya Inderma y tiene canchas especializadas. Pero para aquellos tiempos, José Luis hacía parte de eso. Y me contaban allá, en ese contexto que estoy haciendo, me contaban de que simplemente terminaban la jornada de echar asadón y el silbido de arado diciendo vamos a pelotear, y ya estaban. Cuéntenos un poquito así para que empecemos. Sí, la verdad, las Mercedes, su origen es bastante largo, más de 50 años, porque incluso mis tíos Pinedas fueron los que originaron ese asunto. Todos eran jugadores de baloncesto y después siguieron los sobrinos, los amigos, los vecinos, y esa era la tarea. La jornada era dura en el campo, pero tenían un espaciecito especial solamente para hacer baloncesto, porque se volvió una cultura. Es más, allá nació la cultura del baloncesto en Marinilla y se trajo para la zona urbana. Muchos de nosotros terminamos siendo selección Marinilla en todos los tiempos. Muchos de las Mercedes fueron selección Marinilla en varios periodos. Sí, en ese documental, en el contexto que estoy haciendo, yo me reía mucho porque son anécdotas que cuentan ellos en medio del estrago y todas las cosas. Dicen que se aguantaba hambre para ir, ese sufrimiento que tiene para ir de un pueblo a otro porque no había quien lo financiara, y hasta la comida, para conseguir la comida había que robarse la gallina que encontraban. ¿Te tocó robarte alguna gallina o no? Pero comer no, sí. Hasta allá no, pero sí comía. Sí comía. La gallina que le diera papaya, se la comía. Bueno, yo ya voy a entrar en tema, quería hacer ese contexto para que entráramos en confianza. Realmente es la planeación territorial la que usted está manejando en el oriente antioqueño, no solo en Marinilla. Cuénteme pues. Sí, realmente la planeación, para no alargarlo y sobre todo porque la gente lo tiene que entender fácil, la planeación siempre ha estado, pero se generaron normas sobre todo muy fuertes en el 89 con la ley 9 y ahora con la ley 388. Obligan a los municipios a cumplir esas normas. ¿Quién es el garante de cumplirlas? El Estado. Pero eso genera muchas dificultades a veces, por excesos o por defectos, pero sobre todo en los campesinos se les vuelve un problema porque para poder construir cualquier casita o cualquier cosa necesita licencia de construcción, entonces se ha vuelto un problema. Entonces, ¿dónde estoy yo ahora? Pues ahora estamos haciendo el plan de ordenamiento de Marinilla, ayudando a arreglar todas estas normas de aquí, el de Guarne, el de Concepción, el de San Carlos. Habíamos hecho otros 16 para no poner, estuvimos en el de Río Negro, estuvimos en el de San Vicente, estuvimos en San Luis, San Francisco, La Unión, El Carmen, todo el sector de los embalses, Peñol, Guatapé, San Rafael, Alejandría y una zona que no es del oriente, pero que es jurisdicción económica, que es Santo Domingo, San Roque. Es decir, hemos tenido que ver con todas esas normas urbanas y rurales. Y digamos que
la idea de hoy, me invita Pedro, es hablemos un poco más desde lo cotidiano, por qué las implicaciones, por qué los problemas y también qué hacer. Es muy importante tratar de resolver, sobre todo para los campesinos, esa problemática que se tiene hoy de legalidad de vivienda, por ejemplo. Pero también sería bueno que hiciéramos, ¿cómo empieza? Te llama, por ejemplo, de Santuario, de algún pueblo, a hacer el plan pues a guiar esto. ¿Por dónde empiezan realmente ustedes? Sí, digamos que hay una preocupación, casi todos los que hacen ordenamiento son las universidades, pero las universidades son muy buenas en investigación. Sí. Ellos saben los datos, aprenden, pero cuando se llega a las propuestas es a veces muy difícil porque a veces se escuchan las comunidades, a veces no, o a veces se escuchan los políticos, a veces no, a veces se escuchan los técnicos, a veces no. Entonces a veces las propuestas de esas normas son complejas y a veces no se logran consolidar. Por ejemplo, a nosotros nos llaman mucho, porque como la experiencia ha estado, pues no solo fui alcalde, sino que fui secretario de Planación de Manella, y además fui jefe de Valles de San Nicolás, que es la de Cornare, y además nací en los movimientos sociales, yo hago parte de la historia del movimiento cívico. Y digamos que el tema de la planeación tiene todos los ingredientes, los ambientales, los económicos, los sociales, los funcionales, que es la construcción de vivienda, por ejemplo, las carreteras. Entonces, ¿cómo nace? La ley obliga que los municipios tienen que tener las normas actualizadas y los obliga. Si no las actualizan, pues a veces tienen sanciones. Entonces, todos los municipios deberían de haber tenido las normas actualizadas en el 2012, pero la mayoría se descuidaron y apenas las empezaron a actualizar en 2015 y algunos de ellos las están actualizando. Entonces nos buscan y el proceso es muy sencillo. A través de procesos participativos, pues determinar para dónde va el municipio, qué se puede hacer en el municipio. ¿Es agricultor? ¿Es industrial? ¿O es muy urbano? ¿O le gustan mucho las fincas de recreo? Y se mezcla esa cosa. Cuando se mezcla esa cosa, dependiendo del municipio, pero los mismos actores van ayudando, ya sabemos cuál es la ruta general. Ya la específica es ponerle norma específica, que de eso vamos a hablar ahorita un poquito. No, pero me encanta y de verdad le agradezco que esté refiriéndose en temas no tan técnicos, porque cuando vas al consejo a exponer qué se ha hecho, pues allá hay gente especial, arquitectos y todo, y hay que hablarles en esos términos. Pero aquí tenemos un público muy diverso y de verdad que gracias por la forma como se está tratando, porque queremos que el campesino aquí encuentre una orientación. Es decir, que no es gratuito, no es que simplemente es porque el alcalde le dio a decir esto es rural y esto es urbano. Y esto no es así, ¿cierto que no? No es así, eso tiene reglas, entre ellos saber si hay agua o no hay agua, saber si podemos resolver el tema de alcantarillado. Se necesita alcantarillado cuando la gente está muy concentrada, se puede con pozos sépticos cuando la gente está dispersa como en lo rural, y así sucesivamente. Es obligatorio sanear. Sanear es limpiar pues las aguas, que las aguas negras generan contaminación de las fuentes de agua, pero también de las aguas subterráneas. Entonces lo que se busca es que haya armonía, pero también debe buscar el beneplácito y el beneficio de la comunidad, obviamente, que pueda hacer las actividades económicas, la agricultura, todo lo que le gusta hacer la comunidad, y debe resolver un tema que es básico. Por ejemplo, los actuales alcaldes tienen una apuesta muy clara en sanear vivienda rural y sanear vivienda urbana, porque es que si se sanea, la gente entra en legalidad, y cuando entra en legalidad, la gente a veces le prestan platica, a veces puede pagar deuditas, y todo eso es muy importante. Vean, yo tengo un concepto aquí que se llama, ¿cómo se proindiviso? ¿Qué es proindiviso realmente? ¿Qué es eso? Proindiviso es que indiviso es indivisible. Y ya le está diciendo usted que no se puede dividir. Que no se puede dividir. Pero cuando le pone el pro es que dos personas pueden ser dueños de una propiedad, pero no dividida. ¿Cómo se divide una propiedad? Con una vaina jurídica. No es una sola escritura, pueden haber muchas escrituras, sino que la vaina jurídica es la matrícula que le dan en registro, es una sola matrícula. Entonces cuando usted le dice que es proindiviso, es que una sola matrícula, una sola unidad de matrícula que la hacen en registros públicos, puede tener 1, 2, 3 o 10 propietarios, pero es indiviso, no se puede dividir. La gente por práctica va a campo, vea, este pedacito es suyo, este pedacito es suyo, pero lo hacen en campo, pero legalmente no está dividido. Legalmente. Y ahí viene el problema, que te vas para un banco a que te presten plata. E incluso porque el problema ahora en la zona rural, como no se han legalizado ni normalizado las necesidades que ha tenido la gente de resolver su problema de vivienda, que se la legalicen, la gente termina haciendo eso porque no ve otro mecanismo para poder resolver el tema de la vivienda.
Y eso hay que buscar. Digamos que ahorita en las normas, casi todos los planes que yo estoy haciendo, sobre todo los que están aquí en el oriente, que llaman cercano, yo lo llamo altiplano, otros le dicen Valles de San Nicolás. Claro. Es resolver, sobre todo en la zona rural, cómo resolver. Amnistías la ley no permite, pero cómo sin hacer amnistías, resolver varios de los problemas sin que se vuelva de todas maneras un negocio maluco para el desarrollo rural, porque también detrás de esto hay negocios malos. Qué linda es la región paisa. Recorrer sus pueblos, maravillarnos con sus paisajes e impregnarnos del aroma de sus montañas. Y ser testimonio del quehacer bonito de sus gentes nos encanta. Y una noche se nos perdió una de tantas porque no sabíamos qué animal era que se la estaba llevando. Pensábamos que eran perros, pensábamos que eran personas que también nos las podían robar. Y ya de ahí para adelante empezamos con la búsqueda y con el seguimiento de ver qué animal era, hasta que nos dimos cuenta que eran felinos. Entonces ya nos comunicamos con Cornare, efectivamente se evaluó que sí era un felino. Ahí el inconveniente era saber qué felino podía haber sido. Mi pareja lo visualizó, ya sabíamos que era un puma. Nosotros lo visualizábamos en uno de los potreros al frente de noche con linterna, se alumbraba y se le veían sus ojos y su cabeza mover. Y ya empezar el proceso para que no hubiera más pérdidas de ovejas. Desde Cornare tenemos un programa de conservación de grandes felinos que tiene muchos ingredientes. Uno de ellos son las estrategias de ahuyentamiento. Todas están encaminadas a que el felino se aleje de la zona donde se encuentran los animales para evitar que el felino siga atacando. Después de que hablamos con la corporación de Cornare, empezamos con la cuestión de colocar cámaras trampas, de colocar luces, de colocar espantapájaros, de tener bubucelas para hacerle ruidos, para ahuyentarlos, y hasta ahora nos ha servido mucho. No tenemos ataques de felinos, haciendo todas las medidas de ahuyentamiento que nos enseñó Cornare, y acá estamos, gracias a Dios no hemos tenido más ataques de felinos hace ya 2 años. Si en su finca se presenta un ataque presuntamente de un felino, los invitamos a que tomen fotografías del animal muerto y nos lo hagan llegar junto con el nombre y la ubicación de la finca. Nosotros nos contactamos con ustedes, realizamos una visita y miramos según la conectividad y según el tipo de ataque qué animal puede ser el que está afectando. Claro que sí es posible vivir con los felinos, porque es que uno no puede estar por ahí pensando, entonces el animalito me hizo daño, entonces lo voy a matar por eso. Es mejor cuidarlos que atacarlos. Continúa con nosotros. Entrémonos en el tema. Realmente, hablando de condiciones para construir en el campo, construir construcciones rurales, ¿qué normas, qué cosas el campesino debía, o la persona que va a comprar debía saber antes de comprar? ¿Qué debe hacer? Es que independiente de las normas que les ponga planeación o las normas que estén reglamentadas en cada municipio, ahí la gente sí debería tener una seguridad absoluta, independiente. O sea, lo que hay que cumplir es con la legalidad, porque eso le toca al Estado hacerlo cumplir. Pero digamos que el campesino, porque no entiende o no se da cuenta, y como estamos hablando para todo el oriente, lo mínimo que debe cumplir para que después no tenga una sanción grave es que no esté pegado encima de una quebrada y que no esté montado sobre una vía, y que se meta en el lote del vecino, y ya. 3 cositas importantes. 3 cositas. ¿Cuál es? Ya ahora, que no se meta en el lote del vecino, porque lo van a demandar y va a tener problemas. Segundo, porque si se monta encima de una quebrada o muy cerca, Cornare, que es la entidad ambiental, tiene la obligación de hacer proteger los retiros. Entonces también se mete en un lío jurídico, o el día que quiera legalizar la vivienda no se la legalizan porque no van a poder. Y la otra es que el retiro a las vías, como son leyes nacionales casi todas, sobre todo las vías grandecitas, la autopista o una vía secundaria o incluso una vía veredal. Entonces, ¿qué toca? Que la gente debe cuidar de dejar un retiro básico, para que no le tengan que tumbar la vivienda después. Eso es lo primero, independientemente de la ley o no, para que después pueda legalizar incluso si se quiere. Claro, interesante, vale la pena mencionar esos 3 puntos, pero hay otra cosa. Entonces, ¿cuál sería, en estos momentos se ha estipulado ya estándar de cuánto sería el mínimo, por ejemplo, o es estándar en todos los municipios, el mínimo de dimensión para construir? No, eso es muy relativo. Eso es muy paradójico y relativo. Los municipios todos tienen normas y son distintas, todos. Por ejemplo, Marinilla, ¿cuánto tiene? Marinilla, por ejemplo, hoy
si es en suelo de parcelaciones, tiene hasta 3 viviendas por hectárea y le exigen 3.333 metros. Pero, por ejemplo, si es suelo agropecuario, le están exigiendo 6.400 metros. Que para muchos es bajito y para otros es alto, pero eso pues es una discusión. Y en las zonas urbanas, claro, ya se puede hacer mucho más. Pero hay municipios donde, por ejemplo, en el suelo rural, agropecuario se necesitan 2 hectáreas, otros 3. Y, por ejemplo, en suelo de parcelaciones hay municipios que dicen, no, nosotros en suelo de parcelaciones no dejamos sino 2 viviendas por hectárea, o sea, son más estrictos. Las normas de los municipios, aunque hay unos estándares que se regulan desde lo nacional, cada municipio puede ser más estricto. Entonces, por eso es que los municipios en general tienen distintas normas. Pero digamos que en el tema de la construcción hay una ley que la voy a mencionar. Las leyes la gente no las puede estudiar, pero yo la digo porque es de este año. Es la ley 2079 del 2021, que habla de la vivienda de interés social y metió el tema rural de primero. Está cambiando las normas de ordenamiento y los municipios no se han dado cuenta. Y está dándole posibilidades a que el tema de vivienda rural sea prioritario por el Estado, local, nacional y departamental, que es una sola cosa. Entonces a mí me parece interesante que muchos de los problemas, sobre todo que tienen los campesinos hoy, se pudieran resolver cuando los municipios cambien las normas en los ordenamientos, echando mano de esa norma nacional. Se puede regularizar, es normalizar la vivienda rural, legalizar la construcción, e incluso hoy el gobierno nacional está dando subsidios y está dando mecanismos como si fueran urbanos a muchos temas rurales. Es decir, esta es la oportunidad para, digamos, la población rural, pero para eso se necesita que los municipios, los administradores, los alcaldes, los secretarios, los mismos líderes comunitarios le echen mano bien a esa norma para que realmente sí sirva para beneficiar la zona rural. Ay, magnífico, sí, traje el que era, ¿no? Pues por lo menos que nos duele porque somos de esas zonas, digámoslo. Por ejemplo, en un suelo urbano la gente puede llegar a tener hasta en vivienda de interés social hasta 52 millones de pesos de vivienda de interés social. Cuando se pedía para la zona rural, le decía, es que tiene que ser en super adobe, en super ladrillo, en super o en construcciones igual al urbano. Y si acaso le subsidiaban en 20, 30 millones de pesos. Ahora resulta que generaron 2 cosas muy importantes para los campesinos, para las etnias, para las negritudes, para los indígenas, para todos. Y es que hoy se puede construir vivienda rural y ser subsidiada en el mismo valor de 52 millones con las características de las condiciones. Es decir, puede ser en tapia, puede ser en madera, puede ser, y eso es muy importante, porque primero va a salir una vivienda mucho más barata. Con 52 millones de pesos se hacen viviendas fabulosas en la zona rural. Qué rico. Echar allá en medio de guada barro. Pero bien hechecitas y bonitas. Yo conocía casas pavimentadas, en vez de pavimento, hasta con el cajón que llaman, ¿cierto? Pero eso ya no, pero la mantenían limpiecita, ¿no? Eso era... Hoy tenemos una comunidad de arhuacos, por ejemplo, en Marinella, son muy juiciosos, construyen así. Y son bonitas las construcciones, tienen cancuras, o sea, casa madre, y las construcciones que están haciendo son en guada, y para mí son de lujo, son mejores que las que uno construye en adobe. Son refrescaditas, limpias, de lujo. Canal 2, Gama Producciones, del sistema digital Ruralink. Conéctate y disfruta nuestra programación.